buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo de la culturalización, el cual nosotros creemos que es un problema muy actual y muy importante en la sociedad que estamos viviendo. Ahora, empezaremos por exponer conceptos claves, características de la cultura global, análisis de la situación actual y la teoría del aura, la cual es una teoría en la que sustentamos mucho de nuestro argumento. Por otro lado, también expondremos datos duros, soluciones y terminaremos con las referencias. Ahora, empecemos por los conceptos clave. La globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización está definida como la intensificación de la internacionalización. ¿A qué nos referimos con esto? Es que no es un fenómeno nuevo, las razones principales por las que se da es el factor económico y las tecnologías, y es algo inevitable. ¿Por qué? Porque es algo, al estar el mundo todo conectado y a que las personas tengan más contacto, puedes tener contacto con alguien del otro lado del mundo, y por ende, el mundo se empieza a conectar y se empieza a globalizar, se empieza a unificar. Consideramos de gran importancia añadir el significado de manipulación a nuestra presentación porque creemos que es a lo que hoy en día los seres humanos nos hemos tenido que enfrentar. Y de acuerdo con la Real Academia Española, manipulación es la acción de intervenir con medios hábiles en la política, en el mercado, en la información, con distorsión de la verdad y la justicia, y al servicio de intereses particulares únicamente. Además, de acuerdo con el fundador del análisis crítico del discurso, Theo van Dijk dice que la manipulación no puede hacerse directamente, sino que necesita de medios semióticos y simbólicos como lo son textos, palabras, formas, manera de hablar, entre otros. Ahora bien, la cultura, factor muy importante para este tema. ¿Por qué? Porque la cultura es el conjunto de valores, de tradiciones, de creencias, de costumbres y de rasgos que forman la vida diaria de cada individuo dentro de un grupo social, un grupo social específico. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la cultura? Es darle contexto en el que se desarrolla la gente, darle estabilidad y seguridad a un individuo dentro de una sociedad, como parte de un grupo. Ahora, hay diferentes tipos de cultura. Está la cultura tópica, que son aquellas categorías en las que entra como, no sé, la organización social, la religión, la economía. Está la histórica, la cual es la herencia social. La mental, la cual es el pensamiento de las personas. Estructural, las ideas y comportamientos, pautas que tiene una sociedad. Y simbólico. Simbólico significa algo que se heredó arbitrariamente, algo que no se pensó, sino solamente se como asimiló a uno mismo. Otro concepto muy importante y creo que el más esencial de nuestro tema es la culturalización. ¿Por qué? Porque justamente es el tema que estamos centrando en esta presentación. Ahora, la culturalización es el proceso de un grupo o de un individuo por el que se adaptan diferentes culturas a otra en la que se tiene un contacto continuo. ¿A qué nos referimos? Es una persona que tiene mucho contacto con una cultura y por ende termina asimilándola y olvidando su cultura pasada. Ahora, hay diferentes tipos de culturalización, claro. Está el rechazo total de la cultura, esa persona que rechaza la cultura nueva y decide quedarse con la suya. Está la asimilación total de la cultura nueva, que es la culturalización que nosotros estamos tratando, que se refiere a que, literal, la cultura, dejas tu cultura por recibir la otra, olvidas tu cultura y te despegas a una. Y la fusión de elementos de tanto la vieja cultura como la nueva cultura. Y creo yo que eso es lo mejor, porque eso es una síntesis de tanto aspectos positivos como negativos. De características globales de nuestra cultura globalizada y pues vamos a comenzar con las positivas, ¿no? Yo creo que este siglo se ha considerado como un triunfo al individualismo con su lado positivo y negativo, pero se recalca a la persona, ¿no? Y al individuo y a lo que puede lograr el individuo. Entonces eso es bastante positivo porque cada quien empeña lo que puede, ¿no? También está el triunfo de la comunicación. Eso es muy cierto porque jamás en la vida hemos estado tan comunicados. Hoy en día la comunicación la información viaja de una manera extraordinaria y eso es bastante positivo, sobre todo cuando hay mucha comunicación, hay mucho avance. También está el triunfo de la libertad, ¿no? Y sobre todo la lucha por derechos humanos. Y eso no se había visto antes en ninguno de los siglos, la forma en cómo nosotros podemos protestar por algo que nosotros sentimos que es correcto. Entonces, eso es positivo, es lo que nos deja nuestra cultura global. Sin embargo, sí tiene sus consecuencias negativas. Como podemos ver, no
funciona. Ahí está. ¿No quieres? ¿No quieres? Ok. Entonces también es la cultura de lo inmediato, eso lo hemos aprendido por el internet y esto es bastante negativo porque perdemos una virtud bastante esencial que es la paciencia, que la necesitamos para tolerar, la necesitamos para soportar y eso no lo tenemos nosotros, entonces eso es bastante negativo que vamos perdiendo, ¿no? También está un gran énfasis de la libertad sexual y del erotismo. Vimos con una idea falsa de lo que es libertad y sobre todo en este ámbito sexual. Como habíamos puesto aquí, pues una imagen de un video de Ariana Grande y la verdad que es una imagen bastante erótica, para mí como hombre, no me siento bastante cómodo viéndola. Y así es la idea que nos está vendiendo la belleza hoy en día y yo creo que eso sí es un poco negativo, sobre todo para aquellas tradiciones que han mantenido mucho el pudor. También está la ausencia de relación familiar. Sobre este es el punto, hincapié, que podría ser muy negativo para nuestra sociedad. Porque cuando se pierde el enfoque familiar, la familia siempre ha sido la unidad de la sociedad. Y cuando se pierde este enfoque familiar, se va a perder mucho los valores, se van a perder mucho los principios, se van a perder mucho como la forma de crear al individuo dentro de una sociedad. Y eso va a crear muchas heridas y va a crear una sociedad muy dañada de aquí al futuro. También está la inversión del mundo virtual y la cultura del bienestar material. El Papa decía en su encíclica Christus Vivit que la globalización conlleva auténticas formas de colonización cultural. Eso significa como una conquista, ¿no? Que desarraiga a los jóvenes de la pertenencia a las realidades culturales y religiosas. Lo que está diciendo aquí el Papa es que el problema de la globalización es que va a colonizar culturas que ya tienen su propia forma, ya tienen su propia tradición y va a tratar de quitar eso para adaptar sus propios rasgos. Y en parte qué feo, ¿no? El hecho de saber que se está perdiendo la cultura. Por ejemplo, en México hay una cultura muy bonita, de tradición familiar, de tradición folclórica, es muy muy bonito y se está perdiendo por esta cultura de globalización porque está tratando de extraer la esencia para aplicar la suya y sea bueno o malo, yo creo que sí es algo que hay que estarnos fijando, ¿no? Para no perder nuestra cultura. También hablamos del lenguaje de la globalización y en este caso es como el inglés pero también afectado por el español. Como pueden ver, estas son las canciones de Spotify que se han escuchado más y las primeras 4 son canciones en inglés y así serán el resto y la quinta es una en español, ahí sí. Entonces estamos viendo como también hay un mix de lenguaje, no solo el inglés gobierna, sino por ejemplo la primera canción es Señorita y es una canción con una palabra en español y el resto es en inglés, pero el español, ya ves que el español va afectando y permeando otra cultura. Entonces la globalización no solo es la imposición del primer mundo hacia los terceros, sino como un mix de todo lo que hay, ¿no? También el lenguaje de hoy en día, la globalización son los memes. Yo creo que cualquiera puede entender los memes que puse aquí. Y ya mi siguiente tema, se me va a saltar. Mi siguiente tema también es la solución, ¿no? ¿Cuál es la solución a este problema? La solución a este problema de la aculturación o la pérdida de cultura debido a la globalización, pues el Papa pone en su encíclica Evangelium Gaudium: hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquinidad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder la vista a lo local, que me hace caminar con los pies sobre la tierra. La idea es esta, en esencia. Nosotros tenemos una cultura y esas son nuestras raíces y esa raíz no se puede cortar. Esa raíz se tiene que aceptar, afrontar y aceptar. Para saber un poco más acerca de la cultura en México, añadimos 2 datos importantes. El primero es que en 1932 la UNESCO creó un término para clasificar la cultura y fue hasta 1987 cuando México tuvo su primer sello de clasificación cultural. Para comprobar nuestra ideología nos basamos en la teoría del aura, diseñada por Walter Benjamin en la Escuela de Frankfurt. Esta es una corriente de pensamiento creada en Alemania en el año de 1923 y fue diseñada por un grupo de personas intelectuales que definieron los mecanismos de control de los seres humanos.
Y para hacerlo se basaron en 3 importantes definiciones. La primera es la aparición del hombre masa y hace referencia a que el sujeto solo vive por consumir y por comprar. Después crearon el término de aculturación y es el imperialismo cultural y es la pérdida del sentido de la identidad del hombre. Y finalmente crearon el término de alienación y se refiere a la separación del individuo de su realidad. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando le das a un niño un videojuego o un Xbox y el niño pasa horas frente a la televisión. Esto es justo porque se separa la realidad del individuo con su persona y entonces pasa el tiempo y él no lo puede notar. Y elegimos justo esta teoría porque creemos que va muy de la mano con lo que pasa en la globalización, ya que también es un mecanismo de control y todo lo que ocurre en la globalización son reproducciones de la desublimación, es el querer consumir todo lo que sale en la industria y el querer consumir lo ordinario y olvidarse de eso sublime que existe en cada objeto y en cada momento y en cada persona. Solo para definir lo sublime es aquello hermoso y extraordinariamente bello que existe en las cosas. Y justo gracias a la globalización es lo que los seres humanos estamos perdiendo esa capacidad de asombro en los pequeños detalles. Caso específico. Ahora hablemos de algo actual, de algo visible, de algo que podemos observar y notar. Punto número 1. En México, la libertad democrática, o la idea que tenemos de la libertad democrática, fue inspirada tradicionalmente en los norteamericanos. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros en independizarse, los primeros en mostrar lo que es ser un país independiente. Por ende, nosotros tenemos mucho esa libertad democrática inspirada en ellos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que nosotros, si renunciáramos a esa idea, de ese ideal democrático que tienen los norteamericanos, estaríamos en cero. ¿Por qué? Porque nosotros nunca tuvimos ese ideal. Abandonamos el ideal pasado para asimilar otro. Claro, esto no es negativo siempre. En este caso, creo yo que es algo positivo, puesto que si no hubiéramos visto ese ejemplo tangible que pudimos observar desde aquí, no hubiéramos llegado a lo que llegamos hoy. Claro, nos falta mucho que mejorar en la democracia, pero al menos tenemos un ideal. Pero eso, por ejemplo, ese es un ejemplo de lo que es la culturalización. El dejar tu idea, tu cultura, por asimilar totalmente otra. Ahora, un ejemplo no tan positivo. Lo mejor. La idea, el concepto de lo mejor, viene en las marcas estadounidenses. ¿A qué me refiero? 1,200 franquicias están en México. Y según la AMF, 74% son de origen nacional. Eso suena bien, eso suena como algo muy prometedor. Sin embargo, aquí está el concepto a lo que quiero llegar. Busqué en la Forbes una encuesta, más bien una estadística de las 10 marcas más como exitosas en México, y dentro de estas eran 7 americanas y 3 mexicanas. Es decir, a pesar de que hay 1,200 franquicias en México, las que tienen mucho más impacto, tienen mucho más éxito, las que jalan a más personas, son las americanas y no las mexicanas. La lista empezaba por Pemex, en primer lugar, 7-Eleven, segundo lugar, Farmacias del Ahorro, la primera mexicana. Pemex y las Farmacias del Ahorro son mexicanas. Subway, McDonald's, Domino's Pizza, Starbucks, Burger King, Steren, otra mexicana, y KFC. Ahí están las marcas mexicanas, son 3 against 7. Entonces, aquí está el problema, ¿no? Realmente la idea de lo mejor que tenemos es esa cultura de Estados Unidos, esa cultura del sueño norteamericano que nos hace querer abandonar lo nuestro por querer asimilar lo suyo. Y claro, no es del todo positivo esto, porque todos los comercios mexicanos y así se empiezan a perder. Nosotros empezamos a pensar que la cultura estadounidense es mucho mejor y es el verdadero, como el sueño y lo ideal, y hasta empezamos a dejar nuestra cultura, nuestras tradiciones, todo lo que nos hace ser mexicanos, por acercarnos más a lo que creemos que es mejor, a lo norteamericano. A esto quería llegar con este ejemplo, es decir, los mexicanos. De hecho, hubo una vez que yo escuché que generalmente en México se les pone a las marcas, aunque sean mexicanas, se les pone un nombre estadounidense o en inglés para que tengan mucho más impacto en la sociedad y la gente piensa que es mucho más calidad. Ese tipo de cosas, la verdad, me entristecen mucho porque realmente es como idealizar una cultura y mientras que bajas la tuya, ¿no? Mientras que la sientes como menos. Entonces es un ejemplo
de aculturalización en la sociedad actual. Y ya mi siguiente tema, eso no vamos a saltar, mi siguiente tema también es la solución, ¿no? ¿Cuál es la solución a este problema? La solución a este problema de la aculturación o la pérdida de la cultura debido a la globalización, pues el Papa pone en su encíclica Evangelium Gaudium, hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder la vista a lo local, que nos hace que me hace caminar con los pies sobre la tierra. La idea es esta, en esencia. Nosotros tenemos una cultura y esas son nuestras raíces y esa raíz no se puede cortar. Esa raíz se tiene que aceptar, afrontar y aceptar. Creo que ya lo había hecho. Entonces, cuando nosotros caminamos con la idea de lo que somos, de identidad, de dónde venimos, no hay que perder eso. Siempre hay que saber de dónde venimos. Pero ahora, tampoco podemos negar aficionadamente el exterior, ¿no? O sea, yo creo que va la idea de eso, como dice el Papa, ¿no? Hay que poner atención a lo global, o sea, no podemos aislar, tenemos que tener un contorno, sin embargo, y agarrar todas las cosas positivas que nos vengan del exterior, pero no perder las raíces. O sea, creo que la imagen muy bonita aquí es caminar con los pies en la tierra, pero con los ojos al cielo, ¿no? Y es la solución que presenta el Papa y también nosotros, ¿no? Tener muy pendiente, no perder nuestra cultura, pero también